leyendo que en estas elecciones es cuando más cristianos están corriendo para una posición, más cristianos. Entonces, pues ahora lo que tenemos que orar es que ganen, que los elijan, ¿verdad? A estos cristianos, que sean elegidos porque son los que nos pueden representar de acuerdo a nuestros valores. Si es que no hemos estado contentos con el rumbo que va nuestro estado, nuestra nación, pues es por lo mismo, porque necesitamos personas que estén ahí en posición, que están haciendo las leyes, los legisladores. Necesitamos que sean personas con valores cristianos y no con valores seculares, liberales, que van a estar haciendo leyes por ese lado y que a nosotros no nos gustan. Por eso es que les digo, vote bien. Vote bien, no vote por los que van a traer abajo moral, éticamente, espiritualmente a la nación, sino los que puedan levantarnos. ¿Okay? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este día que nos da, Señor, y la hermosa alabanza, adoración que podemos elevar a ti, Señor. Estamos agradecidos, Padre, porque tú has sido muy bueno con nosotros, no nos ha faltado nada. Y ahora, Señor, que estamos a las puertas de estas elecciones nacionales, pedimos, Señor, para que tú las bendigas y sobre todo a todos nuestros hermanos y hermanas que están corriendo para diferentes posiciones, que tú seas con ellos, Señor, les des gracia delante de los votantes, que podamos todos votar de una manera correcta, buscando siempre la justicia, la santidad, para que así, Señor, podamos vivir vidas más tranquilas como sociedad y vidas donde tu evangelio tu reino pueda ser llevado sin estorbos a todas las personas aquí, Señor, que no te conocen, y que sabemos que más y más tenemos personas inconversas en los Estados Unidos. Este es un campo grande para evangelizar. Señor, toca nuestros corazones para que hagamos esa obra. Te pedimos para que nos guíes a través del estudio de tu palabra en esta mañana, y que tú, Señor, nos hables y que nosotros escuchemos con obediencia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén. Bueno, pues como pueden ver, vamos a terminar con Primera de Samuel. Es el último mensaje en Primera de Samuel, aunque no vamos a terminar con Samuel, ¿verdad? Porque vamos a pasar a Segunda de Samuel, y recordando que lo que les he dicho, que originalmente Samuel era un solo volumen. Los hebreos lo tenían en un solo volumen de Samuel nada más. Pero cuando se tradujo al griego, la Septuaginta, los traductores hicieron 2 volúmenes, Primera de Samuel y Segunda de Samuel, y que para mí se hace que estuvo mejor. ¿Por qué? Porque ya en Segunda de Samuel tenemos únicamente ahí 100% el reinado de David. Acá en Primera de Samuel, como ustedes pudieron notar cuando leyeron, sí sale sobre David, pero nada más podemos ver que es las experiencias en la vida de David donde el Señor lo está preparando para ser rey de Israel. Y ya en Segunda de Samuel ya se ve como rey de Israel. ¿Okay? Es por eso que es importante que vayamos entendiendo, ¿verdad? Entendiendo el orden de cada libro. Y pues ya para ahorita ustedes saben quién escribió el libro de Samuel, ¿verdad? Todo el libro de Samuel, Primera y Segunda de Samuel. Bueno, pues de acuerdo, en inglés. ¿No está el de español ahí? No. ¿El de español? Está al final de este. Sí, este es el de inglés. Al final de este. No comprende. Samuel. Ok, entonces de acuerdo a la tradición, es Samuel el que lo escribió. Pero como Samuel tenía un seminario, una escuela de profetas, que es nuestro equivalente a un seminario teológico, entonces vemos aquí que
que hubo discípulos de él que continuaron escribiendo la historia de Israel, porque estos son libros históricos, ¿verdad? Y aquí dice, ¿verdad? Todo lo que hizo David mientras era rey está incluido en la historia escrita por los profetas Samuel, Natán y Gad. Entonces, ellos son los más probables que continuaron con el escrito, ¿verdad? Porque Samuel falleció, murió allá en Primera de Samuel, en el capítulo 23, pero pues, o 26 creo, y tiene 31 capítulos, Primera de Samuel, entonces no pudo él haber escrito los siguientes capítulos más Segunda de Samuel. Entonces ahí es donde entran Natán y Gad como los posibles escritores. Ahora, en este bosquejo resumido que ya se los enseñé la semana pasada, podemos ver el tema principal, ¿verdad?, del libro, que es un libro de transición, de cambio. La primera transición de liderazgo nacional es de el sacerdote juez Elí, y su liderazgo pasa a Samuel, que vino a ser el último de los jueces, pero el mejor de todos. El mejor de todos. Y luego vemos la segunda transición de liderazgo nacional, donde el último de los jueces, Samuel, pasa el liderazgo al primer rey de Israel, a Saúl. Y luego la tercera transición es donde el primer rey de Israel, Saúl, pasa el reinado al segundo rey de Israel, David. ¿Ok? Entonces, así es como podemos nosotros resumir todo el libro. En cuanto a las lecciones prácticas que hemos aprendido de este libro, que como en todos los libros, siempre hay muchas lecciones prácticas, pero siempre tenemos nomás que escoger entre unas y otras en cuanto a cuáles ver. Hemos visto que la apatía espiritual es dañina, ¿okay? Dañina es y que es dañina en todas las áreas de nuestra vida. Y aquí vimos el ejemplo que en la vida de Elí, que fue nuestro ejemplo de una persona apática espiritualmente. Apatía quiere decir cuando una persona está indiferente a las cosas de Dios. Y ahí es donde usted también puede saber, por ejemplo, viene a la iglesia y oye la palabra de Dios y se impacta, el Señor le habla, lo toca, le gusta, pero luego se va a su casa y pasa de lunes a sábado sin nada de Biblia. No ora, no estudia, no medita la palabra de Dios. Eso es apatía. No tener un interés, una hambre, una sed por las cosas de Dios. Así estaba Elí siendo sacerdote. A él no le importaba lo que pasara. Era el líder de Israel y no le importaba la condición espiritual de Israel. Lo único que le importaba a él era mi comodidad, esto y todo. Y entonces eso es lo que es la apatía espiritual. Que no le ponga uno el caso, la pasión que le debe uno de poner a las cosas de Dios. Esa es apatía y eso nos afecta en todas las áreas de nuestra vida. Vimos que le afectó en el área de su ministerio, de su vida cristiana, porque ni pudo funcionar exitosamente como sacerdote, ni lo pudo hacer como juez tampoco. ¿Y quién se afectó? La nación. Y luego también le afectó en su familia, también, porque ni pudo funcionar como líder espiritual en su hogar y vimos cómo le afectó a sus hijos. Entonces, esa condición espiritual apática afecta a todas las áreas de nuestra vida. Entonces, es una de las lecciones que aprendimos también. Debemos de esforzarnos por ser una gran mujer de Dios, esforzarse. Y es algo que muchas veces no entendemos, que la vida cristiana es una vida difícil, que requiere esfuerzo, que requiere trabajo, que requiere práctica. Muchas veces tenemos la idea errónea de creer que es algo automático, que nomás porque yo vaya a la iglesia, yo voy a hacer todo lo que escuché en la iglesia, porque ya lo oí, porque ya lo entendí, porque ya aprendí y ya yo voy a ser así. No, ya lo aprendió, ya lo conoce,
¿Pero para qué? Para vivirlo. ¿Qué no nos dice Santiago? Tengan cuidado de nomás ser oidores, olvidadizos. Hay que ser un oidor, buen oidor, pero hacedor de la palabra de Dios también. Que de lunes a sábado vivamos la palabra de Dios, la practiquemos. Entonces vemos, ¿verdad? Aquí una gran mujer, en Ana fue nuestro ejemplo, la madre de Samuel. Vimos, ¿verdad?, cómo ella tenía una perspectiva bíblica de la vida, puesto que apreciaba la maternidad a tal grado, ¿verdad?, de que al ella no poder dar a luz, le pidió al Señor, porque también vimos que esa era una característica de una gran mujer de Dios, que ella creía en la oración. Y vemos, ¿verdad?, que ella era una mujer de oración ferviente, que es lo que nos dicen las Escrituras, que la oración ferviente del justo, del que está en correcta relación con Dios, puede mucho. Y así vimos, ¿verdad?, que sí, puesto que Dios le concedió el hijo que ella pedía, y no tan solo a Samuel, sino que dice la Escritura que siguió teniendo hijos. Fíjense, siempre el Señor nos da hasta más de lo que pedimos, dice. Más de lo que pedimos. Y vimos, ¿verdad?, que era una mujer de palabra, porque ella le prometió: Señor, si tú me das un hijo varón, yo te lo voy a entregar a ti. Y así fue. Cuando le dio un hijo varón, no tenía otros todavía, fue el primero, y así no dijo: bueno, pues ¿cómo lo voy a entregar si yo no he podido tener? Fue y lo entregó. Fue y lo entregó con fe. Porque muy fácilmente pudiera haber tenido excusas y decir: pero ¿cómo se lo voy a entregar a Elí? Miren Elí, qué mal testimonio, qué mal ejemplo, y a poco voy a poner a mi hijo ahí para que Elí sea su influencia. Ella tenía fe en Dios, ella confiaba en Dios, en la soberanía de Dios, en la voluntad de Dios, y ella lo hizo así, ¿verdad? Y ahí vimos, ¿verdad?, cómo la bendijo y lo que vino a hacer Samuel. Entonces vimos también de las lecciones prácticas que también hay que esforzarnos por ser un gran hombre, siguiendo el ejemplo de Samuel. Samuel era un hombre íntegro, era un hombre que estaba dispuesto a hacer las batallas espirituales de Dios y las batallas también bélicas que había, pero siempre con la confianza en Dios. De tal manera, ¿verdad?, que ya cuando estaba él a punto de morir, que juntó al pueblo y se despidió del pueblo a la vez, les dijo: ok, si hay algo que tengan en contra mía, que yo he dado mal testimonio, que les he robado, que los he abusado, algo que yo haya hecho mal, ahorita es cuando díganmelo para yo poderme arrepentir, para yo poderme disculpar, para yo poder repagar. Y todos dijeron: no, nada, tú has sido un hombre ejemplar, nunca nos has hecho ninguna injusticia, nunca nos has robado, siempre has juzgado con justicia y todo. Un hombre íntegro. Entonces es algo que nosotros también como hombres tenemos que luchar, porque no es automático. Nada de eso es automático. Necesitamos nosotros verdaderamente trabajar en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos una lucha constante con el enemigo, con nuestra carne, es nuestro enemigo. Este mundo que es un sistema que está diseñado y está siendo movido por Satanás. ¿Qué nos dice 2 Corintios 4:4? Satanás es el dios de este mundo. Cuando dice que es el dios de este mundo, está hablando de este sistema de valores. Dice, él es el Dios. Él es el que está en el trono de ese sistema de valores. Y luego lo que él dice, y él ha cegado las mentes de los que no creen y no pueden ver la luz gloriosa del evangelio. ¿Se fijan? Entonces, ahí contra todo eso estamos. Y Samuel lo entendía muy bien, porque vimos cómo él primeramente trató el aspecto espiritual de Israel. Y les dijo: vamos a tratar primeramente con el corazón. Antes de pensar de ir contra los filisteos o los amorreos, vamos a ir contra nuestro corazón. Ahí primeramente. Entonces son lecciones que hemos aprendido, y ahora una lección nueva que tenemos para nosotros también es tipo de advertencia. El descuido espiritual es trágico. Ahora,
¿Quién de los que estamos aquí puede decir que no hay el potencial en su vida de descuidar su vida espiritual? ¿Quién puede decir, no, para mí eso es imposible que yo descuide mi vida espiritual? ¿Habrá alguien? No, si somos sinceros, a todos podemos descuidar nuestra vida espiritual. Como les digo, el de verdaderamente estar diariamente en la palabra de Dios, estudiando, orando, meditando, sirviendo al Señor, obedeciendo al Señor. Podemos descuidar eso, ¿verdad? Tal vez algunos lo están descuidando ya. Yo no sé, solamente usted lo sabe, Dios lo sabe, pero el descuido espiritual es trágico. Me gustaría poder hacer un collaje de fotos de todas las personas que se han convertido aquí, que se han bautizado, se han hecho miembros de la congregación, y pegar todas las fotos. Ya casi creo que sí llenaríamos toda la pared de fotos, porque han sido cientos de personas que han venido aquí y que se han hecho miembros de la iglesia, y por diversas razones algunas de estas personas, pues la mayoría ya no vienen a nuestra iglesia, y me pregunto cuántos de estos todavía están siguiendo al Señor Jesucristo. ¿Cuántos de esos están siguiendo al Señor Jesucristo? Desafortunadamente, algunas personas que parecen comenzar bien en la fe cristiana no terminan bien. No terminan bien. Entonces existe el peligro de alejarse de Dios. Existe ese peligro y debemos de estar bien conscientes y decir, sí, también ese peligro es para mí. También es para mí ese peligro, el que yo me aleje de Dios. Y hoy vamos a considerar 2 lecciones de la vida del rey Saúl. Una es un ejemplo para nosotros a seguir. Y la otra es un ejemplo para nosotros de evitar. Porque Saúl, el rey, tuvo 2 etapas en su vida. Una que es la primera que vamos a ver, que es en la que nosotros podemos seguir como ejemplo, pero la segunda es la que debemos de evitar. Es la que debemos de evitar. ¿Ok? Y nosotros vemos que en estas 2 lecciones de la vida del rey Saúl, la primera es que Saúl siguió a Dios. ¿Es esa para seguir o para evitar? Ese ejemplo de Saúl es para seguir, ¿verdad? Porque eso es lo bueno. Hay que seguir a Dios en obediencia. Hay que seguir a Dios, sus pasos. Hay que seguir a Dios. Ahora, déjenme les enseño un pasaje donde vamos a ver algunos aspectos, ¿verdad?, de la vida de Saúl en esta etapa, cuando él siguió al Señor. Dice ahí en 1 Samuel 10, versículo 2, dice, aquí déjenme les doy el contexto. Aquí está el profeta Samuel como profeta, profetizándole a Saúl. Saúl todavía no era rey, era un hombre común y corriente como nosotros, ¿verdad? Y empieza a profetizarle en cuanto a lo que va a pasar, en cuanto a cómo él va a ser rey de Israel. Y le empieza a dar señales y decirle, mira, para que verdaderamente me creas, estas señales se van a cumplir. Lo que ahorita yo te diga, se va a cumplir. Y de esa manera tú vas a poder creer que Dios me ha revelado, me ha hablado, y lo que te estoy diciendo es verdad. Dice, cuando me dejes hoy, verás a 2 hombres. Ellos te dirán que los burros fueron encontrados. No los burros de la escuela, ¿verdad? Sino que ese era en las familias, en ese contexto de esos tiempos, pues las familias vivían juntos, todos, ¿verdad? Vivían juntos, y cada hijo, cada hija tenían una responsabilidad, una función que hacer, por así decirlo, ahí en el rancho. Tenían cosas que tenían que hacer. Y de Samuel era el de cuidar de los burros, de cuidar de ellos, y era muy común, ¿verdad? Porque empezaban a multiplicarse, que se le iban y se le perdían y tenía que ir a buscar
a los burros. Y entonces tal vez traería perdidos a algunos y le dice, mira, te van a decir que ya los encontraron. Te van a decir que ya los encontraron. Ahora, en el versículo 6 dice, en ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. O sea, le está profetizando y le dice, mira, el Espíritu de Dios va a venir sobre ti. Acuérdense que les expliqué que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía únicamente sobre una persona que tenía un rol especial de parte de Dios, algo especial que tenía que hacer, un profeta, un rey. Y entonces el Espíritu Santo venía y una vez que cumplía con su misión, el Espíritu Santo abandonaba, que es muy diferente con nosotros. Con nosotros, ¿qué dice la Biblia? Que íbamos a recibir el Espíritu Santo. ¿Usted tiene el Espíritu Santo de Dios viviendo en usted? Y dice la Biblia que ahí permanecerá, puesto que va a ser y es la garantía de nuestra entrada al reino celestial. Así decirlo, que el Espíritu Santo es como nuestro pasaporte para poder entrar al reino celestial. Que cuando vayamos a las puertas, tu pasaporte, aquí está. Ah, sí, sí es el Espíritu Santo adentro. Si uno no tiene el Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia, es que no eres de Dios. No eres del Señor. Y no vas a poder entrar, no traes pasaporte. Entonces, ¿se fijan la gran ventaja que tenemos nosotros los cristianos en comparación con los del Antiguo Testamento? De que el Espíritu Santo mora en nosotros. Para que podamos nosotros, ¿cuál es el propósito? Para que nosotros estemos capacitados para poder cumplir con la voluntad de Dios. Con la voluntad de Dios, porque por mí mismo, por mis propias fuerzas y mis capacidades, no puedo hacer la voluntad de Dios. Pero es únicamente por el poder del Espíritu Santo en uno que puede uno obedecer y cumplir con el llamado de Dios. Entonces, y aquí, ¿verdad? Donde dice que profetizarás con ellos, es porque Samuel tenía esa escuela de profetas, que es el equivalente a un seminario teológico de hoy en día. Cuando oigan de profetas y profetizar, principalmente pueden verlo como predicar, porque era lo que principalmente se hacía el profeta, era predicar, reiterando todo lo que Dios ya había dicho, había revelado, y de vez en cuando un profeta daba una revelación de algo que aún no se había dicho y que el Señor lo daba. ¿Okay? Pero Samuel le está diciendo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ti, vas a tener hasta interés por la palabra de Dios y vas a aprender la palabra de Dios, vas a ir al seminario, Dios va a cambiar tu corazón, va a ser algo poderoso. Le dice, después de que sucedan estas señales, ya haz lo que debas hacerse porque Dios está contigo. Está diciéndole, una vez que esto suceda, que tú estés lleno del Espíritu Santo de Dios y de su palabra, ahora sí, cumple con el ministerio que Dios te está confiando. ¿Se fijan? Así también nosotros. Si ya tenemos la seguridad de que el Espíritu Santo mora en nosotros, cuando nos llame Dios, y acuérdense que Dios nos llama a través de medios y nos digan para servir al Señor, usted diga, sí, por fe, aunque por dentro piense, pero yo no estoy capacitado. No, si Dios te llamó, Él es el que se va a encargar de que tú puedas cumplir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la capacidad mayor que podemos tener. El Espíritu Santo. No dijo, no aprendimos en el Nuevo Testamento que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, lo puedo hacer. Y luego en el versículo 9 dice, mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón. Ahora tenía una nueva actitud y todas las señales de Samuel se cumplieron en ese día. Se cumplieron. Y sí, todo lo que el Señor dijo se cumplió. Pero aquí, ¿verdad? En esta etapa,
Aquí en esta etapa Saúl estaba siguiendo a Dios, estaba sumiso a Dios, estaba obediente a Dios y el pueblo estaba en algarabía, estaba bien contento, de tal manera que gritaban todos: ¡vive el rey, vive el rey, vive el rey! Y estaba en su luna de miel espiritual como rey. Y vemos, ¿verdad?, que por esa razón, porque él estaba siguiendo al Señor, obediente, sumiso, tuvo victorias militares. Tuvo victorias militares. Y él sabía que esas victorias espirituales no eran por su capacidad, porque pues qué capacidad militar podía tener uno que andaba apacentando burros. No, pero él sabía que esto era obra sobrenatural de Dios en su vida. Entonces Saúl fue llamado por Dios, pero él siguió la dirección de Dios. Y qué gran ejemplo para nosotros. Esa es la parte de la etapa del rey que nosotros tenemos que imitar. A Saúl, cuando estaba obediente a Dios, sumiso a su palabra, que obedecía con fe, aunque él quisiera decir que no porque se consideraba incapaz, decía que sí porque se sentía y consideraba que él podía ser capaz por el Espíritu Santo que ahora estaba en él para darle poder y poder cumplir con la voluntad de Dios. Entonces vemos, ¿verdad?, que así estaba Saúl. Y pues nosotros también tenemos que ver que la Biblia nos dice que aunque no seamos reyes, pues estamos en diferentes circunstancias en la vida y que no importa bajo cualquier circunstancia, así como Saúl estaba en esas circunstancias, imaginan ustedes de repente, ¿verdad?, de todo lo que hacer, andar entre los burros, dirigir burros, encargarse de los burros, ahora tener que estar a cargo de una nación. ¿No creen ustedes que era un golpe, un reto tremendo de repente para una persona? Tenía que confiar en Dios, ¿verdad? Tenía una persona que verdaderamente confía en Dios para tomar tal responsabilidad. Decir, no, pues sí, yo le entro, pero Señor, tú lléname con tu espíritu, dame de tu poder, de tu sabiduría, de tu dirección. Y así vemos en esa primera etapa a Saúl. Pero nosotros también, porque en 1 Corintios 7:17 dice, cada persona debe vivir como un creyente en cualquier situación que el Señor le haya puesto. Bajo cualquier circunstancia que nosotros nos encontremos, siempre debemos de responder como creyentes, que no respondamos por conveniencias del momento, porque muchas veces las conveniencias del momento nos hacen que respondamos como pagano, no como creyente. Como creyente siempre, no importa las consecuencias, pero hay que responder siempre como un creyente. Bueno, hasta ahí todo iba bien en la vida del rey Saúl. Como les digo, estaba en su luna de miel, en su relación con Dios, en la relación con el pueblo, estaba teniendo victorias y todo, pero pues vemos, ¿verdad?, que en estas lecciones el descuido espiritual es trágico. Él empezó a descuidar su relación con Dios, que eso es lo que es la advertencia para nosotros. Cuidado con empezar a descuidar su relación con Dios. De que empieza uno a poner como prioridad que, la escuela, el trabajo, la familia, el negocio, esto, cualquier tantas cosas que podemos nosotros decir, no, es que yo ya no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para estudiar la palabra de Dios, no tengo tiempo para meditarla, no tengo tiempo para servirle, y empieza uno a descuidar la vida espiritual. Y esto tenemos que entender que es trágico, creer lo que es trágico. Por eso el Señor nos dejó la Biblia y nos dejó estos ejemplos para que lo podamos creer. Porque sí, el rey Saúl siguió a Dios, pero también se apartó de Dios. Que ese es el ejemplo que debemos de evitar, el segundo. Seguir el primero,
evitar el segundo, puesto que vemos, ¿verdad?, cómo se apartó de Dios. Y acuérdense, hermanos, que eso de apartarse de Dios no es un evento de la noche a la mañana. Que yo me acueste como el apóstol Pablo y me levante como Judas Iscariote. No hay tal cosa de que es de la noche a la mañana. Como les he dicho, la caída es espiral, en forma espiral. Ustedes han visto una espiral, cómo va poco a poco descendiendo, que ni se siente, no se nota, porque es muy paulatina la bajada, la caída, pero ahí va para abajo, ¿eh? No va para ahí, va para abajo, ahí va para abajo. Así le pasó también a Saúl, porque vemos episodios en los que ya no empezó a seguir las instrucciones de Dios. Ya empezó a ver que de acuerdo a las circunstancias, él tenía una mejor idea. Dios le decía, mira, así, así, así. Y él decía, pero esto, pero lo otro, pues no, yo creo que... Y lo empezó a hacer a su manera, ya no a la manera de Dios. Y eso es muy fácil que también nosotros lo hagamos en nuestros días. El que seamos tan prácticos que en realidad, aunque no lo digamos, pues en realidad lo que estamos diciendo es que yo tengo mejores ideas que Dios. Ahí puedo hacer las cosas mejor a como Dios me las está pidiendo. Yo puedo mejorarlo. Y así es como empezó también el rey Saúl. ¿Okay? A no seguir instrucciones que el Señor le daba. Empezó con impaciencia, ¿verdad? Llegó un momento en que en su impaciencia por hacer las cosas a su manera, tomó hasta el lugar de Samuel, que era algo que la ley no lo permitía en Levíticos. Siempre que iban a ir a la batalla, podríamos ponerlo en nuestros términos, tenían un culto de adoración. ¿Okay? Y quien lo dirigía era el sacerdote o el profeta. El rey ni nadie más podía dirigir un culto de adoración y hacer un sacrificio para presentárselo ante el Señor. Entonces, antes de ir a una batalla, Samuel se desesperó y dijo, pues Samuel se está tardando, yo voy a hacerlo. Y él tomó el lugar que no le correspondía de él, no le correspondía. Y es que muchas veces nosotros en nuestra practicalidad le quitamos lo santo y lo importante a las cosas de Dios. Y ya no las vemos como Dios las ve, las vemos como nosotros y el mundo las ve y dice, no sean exagerados, pues ¿qué tiene que yo lo haga? ¿A poco no es práctico? Si aquel se está tardando y tenemos que ir al ataque, pues yo lo hago, pues ¿qué es? Yo sé cómo matar al animal, derramar la sangre, guiarlos en oración, yo puedo hacer todo eso, pues ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? Porque no, Dios dijo que no, por esa razón, que así no debe de ser. Hazlo a la manera de Dios, pero no, siempre la practicalidad de uno lo hace que haga cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces tomó el lugar de Samuel. También Dios le daba instrucciones, como por ejemplo, cuando conquistes tal ciudad, quiero que extermines, mates todos los animales que hay ahí. Todos los animales, le dijo, y los reyes. Había 2 o 3 reyes, no me acuerdo en ese lugar. Pues, ¿qué creen que hizo? No mató todos los animales. Escogió lo mejorcito y luego cuando lo confrontó Samuel dijo, ¿qué pasó cuando oyó del animal? ¿Por qué estos animales? Porque no dijo el Señor que los matara. Sí, pero escogí los mejorcitos para el Señor. ¿Cómo luego puede uno querer arreglar las cosas muy espiritualmente? Le digo, pero eso no te dijo el Señor. El Señor te dijo que los mataras, no que escogieras lo mejor y se los presentaras a Él. No. Y luego los reyes, ¿por qué están aquí? Bueno, porque pensé que iba a ayudar el enseñárselos al pueblo que sí les ganamos y aquí los traemos, ¿verdad? Como muestra de nuestro triunfo. Pero eso no te dijo el Señor, esas ya son tus ideas. ¿Y verdad que nos puede pasar eso a nosotros también? El tener nuestras propias ideas y completamente descartar lo que sabemos que es la voluntad de Dios en su palabra. ¿Ok? Y así fue lo que vemos, ¿verdad? Fíjense
cómo en esos episodios, cómo fue evidenciando que Saúl se había apartado completamente de Dios. ¿Ok? Él levantó, después de un triunfo en una batalla, él levantó un monumento con estatua. ¿Creen ustedes que eran para Dios? Era de él, de él. Diciendo, aquí está su gran rey. Alábenlo. Entonces, una vez que hizo eso, hasta que llegó a ese punto, Dios le dijo a Samuel, le dijo, lamento haber hecho rey a Saúl sobre Israel, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis mandamientos. Ahora, dígame usted, ¿le gustaría a usted saber que Dios dice eso de usted? ¿Que se lamenta? ¿Le gustaría a usted saber? Qué duro ha de ser, ¿verdad? Que ahí en nuestra conciencia sepamos que Dios dice eso. Me lamento de haberte escogido, mira nomás cómo estás poniendo por los suelos el nombre de Cristo. Lamento. Qué triste ha de ser eso, que haya eso en nuestra conciencia. ¿Okay? Entonces, vemos, ¿verdad?, que él retrocedió espiritualmente, Saúl. Él retrocedió. Porque ahora, en lugar de estar con los profetas, con los estudiantes de la palabra de Dios, como llegó a estar, pues podríamos decirle que otra vez volvió con los burros. Otra vez retrocedió completamente. Y qué feo es eso, ¿verdad? Cuando nosotros podemos experimentar las cosas de Dios y luego volvemos otra vez al mundo, a las cosas de este mundo. Es triste. Por eso es que yo les decía, ¿verdad? De ese collage de fotos, tener aquí, ¿cuántos Saúles habrá? Que se apartaron de las cosas de Dios, que comenzaron bien y terminaron mal. ¿Cuántos habrá? Ahora la advertencia es para nosotros, que no nos pase a nosotros lo mismo, que no nos pase a nosotros. Tengamos mucho cuidado, porque todo lo que estamos nosotros recibiendo no es más que bendición y bendición de Dios. ¿Qué voy a hacer con toda esa bendición de Dios? ¿La voy a pisotear? ¿Lo voy a tener por menos? Debido a que Saúl rechazó a Dios, fue que Dios lo rechazó a él como rey. Dios lo rechazó a él como rey. Miren, déjenles enseño un diagrama para que veamos la vida de Saúl. ¿Comprende inglés? Ok, entonces aquí, ¿verdad? Si están viéndolo en aquella esquina, que es esta esquina, ahí dice with donkeys, cuando él comenzó lo que era su vida antes de Cristo, por así decirlo. Él andaba con los burros. ¿Ok? Pero luego vemos que el Señor empieza a hablar, a tratar con él a través del profeta Samuel, y empieza él a interesarse por las cosas de Dios, por la palabra de Dios, a obedecer a Dios, y viene a ser rey, y su vida se levanta espiritualmente, de tal manera que vemos que está siguiendo a Dios, pero luego se aparta de Dios, y se fijan, es poco a poco esa caída es poco a poco, al desobedecer a Dios, empezó su caída de él. Ahora, ¿quiere usted que su vida se vea así? En un diagrama, que si hacemos un diagrama de su vida al final, que así se vea. Porque ha pasado. Y me ha pasado, por ejemplo, a mí como pastor, que muere una persona que yo veo que así fue el diagrama de su vida. ¿Y qué digo en el funeral? ¿Que era o que no era?
Así quiere usted que le llegue a pasar el día de su funeral, que quien vaya a dirigir su funeral no sepa si mencionarlo como un verdadero creyente o nomás como una persona que asistía a la iglesia. Porque fíjense, dentro de los eruditos bíblicos hay siempre ese debate de tratar de determinar, bueno, ¿era Saúl un verdadero creyente o no era? Porque cuando se analiza su vida, ahí entra ese conflicto. ¿Era o no era? ¿Era o no era? Y en realidad es algo que nunca lo vamos a poder nosotros descifrar al 100% porque no somos Dios. ¿Verdad que el único que sabe verdaderamente 100% quién es verdadero cristiano y quién no es Dios? Por eso, como en otras ocasiones les he dicho, como ya me pasó nomás en una ocasión, después de que di un mensaje parecido a esto, una persona vino y me dijo, pastor, sinceramente, ¿usted cree que yo soy cristiano? Le dije, mira, yo te voy a decir cuando me gradúe de Dios. Cuando yo me gradúe de Dios, entonces yo te digo, pero ahorita yo no sé. Entonces, así estaba este es el diagrama de la vida de Saúl. Porque después de que, ahí en 1 Samuel, David todavía no era rey ni nada, era un jovencito nada más y derrotó a Goliat. Nosotros vemos las películas, hemos visto que era un jovencito, ¿verdad? Cuando derrotó a Goliat. Saúl, como estaba ya en esa etapa de desobediencia y de haberse apartado de Dios, se puso extremadamente celoso contra David, de tal manera que ahí mismo trató de matarlo varias veces. De tal manera que David tuvo que apartarse y huir. ¿Por qué? Porque empezó una persecución contra él. Lo buscaba en las cuevas, lo buscaba en las ciudades, lo buscaba por todos lados para matarlo, por los celos que tenía. Entonces, fíjense, fue en ese tiempo de que estaba ya bien bajo espiritualmente en su vida, bien reprobado, que mató a 85 sacerdotes y al sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque él decía, ustedes le han de haber ayudado a David a escapar y ustedes saben dónde está y no me dicen, y mató a 85 sacerdotes y al sumo sacerdote. ¿Creen ustedes que Dios estaba muy contento con él? No, ya, como luego decimos, ya estaba bien destrampado. Fue de mal en peor, de mal en peor. Fíjense, al punto de que cuando tenía temor de los filisteos, fíjense, lo contrario, cuando él estaba siguiendo al Señor, no tenía ningún temor de ir y conquistó, tuvo batallas en las que triunfó, pero ahora tenía temor. Y tenía tanto temor de ir contra los filisteos que en vez de ir a Dios como lo había hecho antes y que Dios le diera dirección, ahora fue y buscó dirección en una bruja. La bruja de Endor. Ahí fue a buscar. Yo sé que ningún cristiano va a ver allá a las de las barajas y a las brujas, ¿verdad? Y que un arreglo que me haga, nada, ¿verdad? Pero desgraciadamente sí hay quienes hacen eso. Hablando con una persona que ya confesó que sí fue a eso, dice, pastor, es que estaba desesperada. Le digo, ¿y nuestro Dios no es un Dios de los desesperados, nomás las brujas? Y así fue lo que hizo. Entonces, vemos, ¿verdad? La vida de Saúl, cómo fue de mal en peor, de tal manera que en su última batalla, ¿verdad? Antes de morir, él resultó herido. ¿Y qué fue lo que hizo? Se suicidó. Se suicidó. Terminó suicidado. ¿Ok? Entonces, esas son las lecciones para nosotros. Las dos lecciones de la vida del rey Saúl corresponden a las dos etapas de su reinado. ¿Ok? En la primera etapa, él fue fiel y fructífero. Y acuérdense de eso, hermanos. Cuando usted es fiel al Señor, usted va a ser fructífero en la obra de Dios. Va a ser fructífero.
Pero en su segunda etapa fue todo lo contrario. Fue infiel al Señor y fue infructuoso, sin frutos buenos. Infiel e infructuoso. Así también. Es algo que debemos nosotros de entender y ver. Cuando usted vea que no está dando frutos dignos de arrepentimiento, de estar siguiendo al Señor, realmente es que está viviendo una vida infiel al Señor, que se está apartando de las cosas de Dios y está viviendo nada más para usted, para usted. Y entonces vemos, ¿verdad? La etapa primera, esa es la que debemos nosotros de imitar y decir, yo quiero seguir ahí arriba, siguiendo al Señor, yo no quiero la bajada, yo no la quiero, voy a hacer todo lo que sea necesario, humillarme, pedir perdón, confesar, ser humilde, todo lo que sea necesario, pero yo quiero seguir al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que en la primera etapa hizo lo que era recto, dice la Escritura, delante de los ojos de Dios. Pero en su segunda etapa, dice la Biblia, que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Qué gran diferencia, ¿verdad? En las etapas de Él. Y esa es la advertencia. Podemos comenzar bien y terminar mal. Y terminar mal. Porque Saúl no terminó bien, a tal grado, como les digo, hoy en día se debate si verdaderamente era un verdadero creyente o no era un verdadero creyente. Entonces, debemos nosotros siempre preferir esto. ¿Ok? ¿Por qué, hermanos? Porque como les digo, ¿usted cómo quiere vivir? ¿Con una seguridad de que usted es un verdadero creyente en el que usted sabe que en el día final usted oirá la voz de Dios que le va a decir, entra buen siervo fiel sobre, ¿cómo dijo el Chapulín Colorado? sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ya lo iba a decir al revés, por eso dije, no lo digo. ¿No quiere usted escuchar esas palabras del Señor? Claro que sí, porque fíjense, hermanos, fíjense lo que les voy a enseñar unos pasajes bíblicos en el poco tiempo que nos queda para que ustedes hagan su propio juicio, ¿ok? Dice Mateo, este es el Señor Jesucristo dando una explicación del ejemplo que Él puso sobre lo que es la salvación. Dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Sí, yo, amén, yo sigo a Cristo, soy cristiano, así como no, yo mero. Pero luego dice, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Y así es lo que pasa. Muchas personas pues ya se apartan de las cosas de Dios por los problemas que les está causando el ser cristiano y pues esto y que esto y para acá, como yo les he platicado en otras ocasiones, una familia que ya estaba lista, pasaron por él perteneciendo a Cristo y a su iglesia y habíamos puesto fecha para el bautismo del mamá, papá y una hija y un hijo, eran 4 los que se iban a bautizar. Y ya un día antes del bautismo me llama el hombre de la casa y me dice, pastor, cancele el bautismo, no vamos a podernos bautizar. Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Pues es que como invitamos a nuestros familiares y a nuestros amigos para el bautismo, no respondieron bien, todos nos dijeron, es más, nuestra familia nos dijo que si nosotros le dábamos la espalda a nuestra religión, entonces estábamos dándole la espalda a la familia. Y no, nosotros no podemos perder la relación con la familia. Y ya no volvieron a la iglesia, ahí quedó todo. Es lo que ahí dice, problemas, persecución, que empiecen las críticas, empiece la presión, ¿verdad? Que en realidad aquí para nosotros
Todas esas cosas en realidad no son nada para como el hermano Denny nos estaba diciendo de la iglesia perseguida, la verdadera iglesia perseguida, a donde nos están animando a que les mandemos una Biblia. Si usted no pudo venir preparado esta mañana para dar una ofrenda, véngase a la tarde y entregue aquí al que esté aquí, entréguele su dinero. Yo es lo que voy a hacer porque se me olvidó venir preparado, tanto que les dije la semana pasada en los dos cultos y yo fui el primero en que se me olvidó, pero voy a venir a la tarde y voy a traer mi ofrenda. Y porque aquello sí es verdadera persecución, aquí nosotros no, en realidad. Si se nos hace mucha la persecución es porque estamos chiqueados. Es por eso. Y cualquier cosita, se nos hace mucho, cuando no es nada comparado con lo que verdaderamente sufren los de la iglesia perseguida. Entonces, fíjense, y luego el siguiente versículo dice, las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. O sea que empiezan luego a ver lo que cuesta seguir a Cristo, que es un compromiso y que aquí en la iglesia están pidiendo de mi tiempo, están pidiendo de mi dinero, sobre todo mi dinero, no me lo toquen, ¿verdad? Porque ahí como una persona me decía, pastor, ustedes diezman ahí en su iglesia, como diciendo, aquí yo determino si voy o no voy. Le dije, nomás los que aman al Señor diezman. Y pues yo no voy, ahí no me paro. Nunca vino, ¿verdad? Nomás supo que sí creemos en el diezmo. Le enseñé, que le digo, no es nuestra enseñanza, es lo que enseña la Biblia. Entonces, hay personas que así pasa, las preocupaciones de esta vida. Que yo tengo muchas preocupaciones, yo estoy bien ocupado con mi negocio, con mi trabajo, y después de que trabajo voy y hago unas liebritas allá, y esto y lo otro, ¿verdad? Y dice, todo eso lo hace que la persona termine sin ningún fruto. Ningún fruto. Y el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Entonces, si no hay fruto, dice, pues, figúrale. Y lo dice el versículo 23, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha. Y la cosecha es de acuerdo a nuestras habilidades, ¿verdad? Dice a 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa que lo que se había sembrado. ¿Okay? Entonces aquí ya nos presenta lo que es el cuadro de una verdadera, genuina salvación, donde dice que sí va a haber fruto. Va a ser fructífera la vida de esa persona. ¿Okay? Fíjense cómo Pedro lo pone. El Señor Jesucristo, después de esa parábola, siguió con otra parábola. Y la parábola, ahí habla en esta parábola, habla de que este señor tenía su campo y vinieron sus trabajadores y le dijeron, Señor, en la noche vinieron y sembraron cizaña entre el trigo, ¿quieres que la removamos? Y tenemos que entender que esa clase de hierba, la cizaña, la planta es igualita al trigo. La única diferencia que hay es que la cizaña no da grano y el trigo sí da fruto. El otro no da fruto y el trigo sí da fruto. Por eso es que el Señor dice, dejen que la cizaña y el trigo crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. En la época de la cosecha les diré a los trabajadores, primero recoja las malas hierbas y átelas para quemarlas. Luego recoge el trigo y llévalo a mi granero. Es como el Señor diciéndonos, hey, ustedes no se metan en el negocio de querer determinar quién es trigo y quién es cizaña. Eso déjenmelo a mí. Va a llegar el momento en que yo voy a poder determinar y uno va a ir al infierno y el otro va a ir al cielo. ¿Verdad qué es lo que está diciendo ahí? Uno para ser quemado y el otro para mi granero. Ahí. Entonces,
Ahí viene, ¿verdad?, lo que el Señor está diciendo. Y ahí es lo que debemos nosotros de pensar. ¿Qué soy? ¿Soy trigo o soy cizaña? Porque la cizaña se ve igualita que el trigo. Es por eso que nosotros no podemos determinar nadie en quién es un verdadero creyente y quién no lo es. Ahora, como les decía, ¿cómo lo puso Pedro? Dice, así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces la palabra de Dios nos guía en varios pasajes a que nos aseguremos de que somos genuinos, que somos verdaderamente cristianos. Dice, esfuérzate, compruébalo, a ver si verdaderamente tú puedes ver que tienes una verdadera, genuina conversión y no nomás eres religioso, evangélico, porque hay religiosos católicos, hay religiosos evangélicos, hay personas que nomás seguimos religiosamente, ¿verdad? Pero no porque realmente tengamos un nacimiento de nuevo. Entonces dice aquí, ¿verdad? Hagan estas cosas y nunca caerán. Por eso también subrayé, hagan estas cosas y nunca caerán. Una, para que no crean que está hablando de salvación por obras, sino que está hablando de las evidencias de una verdadera salvación que nos van a producir una confianza, una seguridad de salvación. Déjenme les leo, no lo tengo aquí en la pantalla, pero les voy a leer los pasajes, los versículos previos a esto. Dice, y por esto deben esforzarse. Una vez más, vemos en la Biblia que la vida cristiana es de esforzarnos, que no es por... El que uno sea espiritual no es por osmosis. Quiere decir que porque nosotros vengamos aquí, me va a entrar un espíritu de espiritualidad y no. Es porque ahora yo tengo que salir de aquí y poner en práctica lo que aprendí aquí. Lo tengo que poner en práctica, puesto que dice, y por eso deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta. A la buena conducta, el entendimiento, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Al entendimiento, el dominio propio. Al dominio propio, la paciencia. A la paciencia, devoción por las cosas del Señor. A la devoción, el afecto fraternal, el amar a los hermanos. Y al afecto fraternal, el amor a todos, hasta los perdidos. Dice el versículo 8, dice, si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo, no va a ser en vano lo que ustedes aprendieron y oyeron del Señor Jesucristo, sino que verdaderamente hubo producido una verdadera conversión. Por último, este versículo. Déjenles enseño la fórmula que Pedro nos está diciendo. Pedro está diciendo, mira, esfuérzate por añadirle, porque se vea que tienes fe. Y en esa fe, pues, más buenas obras, buena conducta, más entendimiento de la palabra de Dios, de las cosas de Dios, dominio propio, que le podemos decir que no al pecado y sí al Señor, luego paciencia, y devoción por las cosas de Dios, pasión por las cosas de Dios, más amor a los hermanos, amor por todos. ¿Qué dice Pedro ahí? Si tú ves eso en tu vida, ¿va a ser igual a qué? A seguridad de salvación. Es lo que está diciendo. Vas a poder ver y vas a tener la confianza de que verdaderamente eres salvo. Que verdaderamente eres salvo. Y dice ahí, ¿verdad?, en el pasaje que vimos de Pedro, que vamos a tener un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se imaginan ustedes que el Señor haga fiesta cuando nosotros entremos al cielo? ¿Qué es lo que quiere decir un gran recibimiento? Que va a haber fiesta. ¡Wow! ¿No le gustaría a usted eso para usted? ¿O prefiere entrar a las tinieblas del infierno? No. Por eso es que la Biblia nos dice, ¿verdad? Dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin es evidencia de que es salvo. Por eso es que
se duda de Saúl, porque terminó mal. Dice uno, pues de acuerdo a lo que dice la Biblia, no creo que sea un verdadero creyente. No creo. Porque vemos ejemplos de creyentes que sí pecaron grande. ¿A poco David no pecó en gran manera? Pero vemos su arrepentimiento, su restablecimiento a la obediencia a Dios. Porque un creyente puede caer, pero si es un verdadero creyente, se va a levantar, va a ser restablecido y va a permanecer por los caminos del Señor hasta el fin. Lo cual eso no se vio en Saúl. Terminó suicidándose. Cada quien haga su propio juicio, pero, hermanos, ahorita lo más importante no es determinar el final de Saúl, sino el nuestro, nuestra vida. Eso es lo más importante. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que, Señor, es muy clara. Tus enseñanzas, tus advertencias, Señor, que podamos verdaderamente escucharlas con atención, que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que seamos hacedores de tu palabra, que lo que tú nos has enseñado a cada uno de nosotros, que al salir de aquí no se nos olvide, sino que podamos darle continuación a lo que tú nos has mostrado, lo que tú nos has impactado en nuestra vida. Pedimos, Padre Celestial, para que cada uno de nosotros podamos, delante de tu presencia, determinar si somos genuinos o no somos genuinos, sabiendo que si confesamos nuestros pecados, si venimos a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, tú no lo desechas. Tú lo recibes, Señor, perdonas y nos limpias de toda maldad. Que podamos hacer lo que tengamos que hacer, Señor, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.